Hola, mi nombre es Adriana Roche y nos encontramos nuevamente para hablar en esta oportunidad de las técnicas en citología foliativa. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, las muestras que llegan al laboratorio de citología son muy variadas, desde muestras de semen, muestras que son obtenidas de lesiones superficiales por descamación espontánea, como pueden ser las muestras de orinas, de líquidos de punción, de exocervis, de materiales respiratorios como esputos o secreciones directas de pezón, como pueden ser en un caso de una secreción de mama. Por otro lado, también hay materiales inducidos por métodos mecánicos, como pueden ser las orinas por lavado vesical, materiales obtenidos por endoscopía, materiales respiratorios como el lavado bronquial, bronquialveolar, cepillados, o directamente que sea un muestreo directo de la lesión, como pasa en el caso de la punción por aguja fina o PAF. Esto cuando hay nódulos específicos. Como ustedes ven, no todos los materiales ustedes pueden llegar a verlos porque la materia es muy corta y la citología foliativa y de la reproducción eh, requiere para su entrenamiento de bastante tiempo. Por eso es que nosotros siempre les decimos que si a ustedes les interesan pueden hacer la carrera de especialización en citología. Pero la coloración morfológica gold estándar para el diagnóstico citológico es, como ustedes ya vieron, el Papa Nicolau, porque es una coloración morfológica que estudia a las células epiteliales y puede ser el diagnóstico tanto de benignidad como de malignidad. Es la coloración, digamos, gold estándar. Ya se habló en los trabajos prácticos cómo se realizaba esta coloración, qué colorante se utilizaba. Nosotros sabemos que el colorante nuclear es la hematoxilina, pero el colorante que realmente interactúa en la célula es la hemateína. Y por otro lado, para que esta funcione es necesario que en ese colorante haya unos cationes que, de acuerdo a qué tipo de hematoxilina tenemos, van a ser el amonio, el hierro, el aluminio. Y por otro lado, colorantes citoplasmáticos como el orange y diaelea, que es una mezcla de eosina y verde luz. Ahí tienen entonces una batería en donde vemos que los pasos de la coloración son varios. Por eso esta coloración llega más o menos aproximadamente entre media hora a una hora, dependiendo de la cantidad de muestras que tengamos. Pero lo que no se habló en los trabajos prácticos fue del fundamento de la reacción. Como dijimos entonces, la hematoxilina hay distintos tipos. La de Harris, su mordiente es el amonio y en la de Hill es el aluminio. Estas son las dos más comúnmente utilizadas. Entonces lo que decíamos, que el producto de la hematoxilina que reacciona es la hemateína, que tiene carga negativa y es de color rojo. Para que esta hemateína pueda unirse a los fosfatos, que también son de carga negativa, necesita un mordiente. Y este mordiente, en el caso de la hematoxilina de Harris, es el amonio, dando por resultado un complejo color azul y que nos queden liberados protones. Por eso va a ser importante que agregar una base débil para que el equilibrio se desplace hacia la derecha. Algo que nos permite Papa Nicolau es diferenciar bien el tipo de células de acuerdo a su citoplasma, porque veíamos que el colorante citoplasmático, que era el EA, que está formada por el verde luz y por la eosina, permite, por un lado, el verde luz, que es un colorante basófilo, que se una a las células más inmaduras, en donde hay ARN citoplasmático y en donde la relación núcleo-citoplasma es mayor. Por lo tanto, es un colorante básico que se une a proteínas ácidas. Por otra parte, la eosina
es un es un colorante ácido que se une a proteínas básicas, ¿sí? Y estas proteínas básicas se encuentran en las células más maduras, en donde la relación núcleo-citoplasma es menor. Aquí tenemos un ejemplo de una colpocitología coloreado con Papa Nicolau, en donde vemos un predominio de células intermedias, en donde vemos que la mayoría son de color celeste, o sea que está actuando el verde luz, o sea que el colorante basófilo. Y a la izquierda abajo vemos una célula teñida de color rosa, ¿sí? Con un núcleo casi pignótico, que podemos considerar a esa célula más madura, por eso su citoplasma es de color rosa. En los líquidos de punción, nosotros hicimos un trabajo en el año 2011 en donde aclaramos que son importantes las dos coloraciones, tanto la de Papa Nicolau como la de Giemsa, para el diagnóstico de los tumores, porque Papa Nicolau nos permite el diagnóstico de los adenocarcinomas y el Giemsa de los tumores mesenquimáticos como leucemias y linfomas, y de un tumor específico como el cistoadenocarcinoma de ovario, en donde ya vamos a ver al final que son importantes las dos coloraciones, o en el caso de los hepatocarcinomas, que las células, los hepatocitos neoplásicos se ven mejor con el Giemsa que con el Papa Nicolau. Aquí tenemos un ejemplo de un adenocarcinoma, en donde en la izquierda vemos la imagen con Giemsa que fue confirmada a través de Papa Nicolau. Aquí tenemos una imagen de un linfoma en donde apreciamos a las células inmaduras de la serie linfoide y vemos que a través de la coloración de Giemsa se destaca la estructura nuclear perfectamente mucho mejor que con Papa Nicolau. Y ahora vamos a empezar a hablar de técnicas complementarias para el diagnóstico citológico. Hay muchos casos en que no me alcanza la coloración de Papa Nicolau para llegar al diagnóstico. Y vamos a ver por qué. Ustedes acá tienen una foto de una pintura que todos ustedes pueden identificar qué es. Vemos que es el planetario. Y a la derecha vemos imágenes de un líquido de punción coloreado con Papa Nicolau, que todos podemos estar seguros que se trata de un adenocarcinoma. Ahora bien, veamos la foto de esa pintura de la izquierda. ¿Podemos precisar de qué está hablando y qué lugar es ese? Parecería el Palacio de Buckingham, pero no lo sé. Bueno, lo mismo nos puede pasar con las células. Por ejemplo, a la derecha tenemos un líquido pleural en donde vemos un grupo que no sabemos si son mesoteliales reactivas o son neoplásicas, porque ese grupo es bastante globoso y hay algo de anisocariosis. O por ejemplo, a la izquierda abajo vemos un extendido exocervical en donde podemos decir que quizás esas células tan hipercromáticas y de color naranja correspondan a un carcinoma pavimentoso o son células atípicas no determinadas, ¿sí? O como por ejemplo a la derecha, ese grupo que vemos, ¿es una hiperplasia bronquial o es un adenocarcinoma? Esto es un lavado bronquial. Por lo tanto, hay veces que no podemos, solo con la coloración de Papa Nicolau, determinar si realmente las células son benignas o son malignas. Por lo tanto, la morfología celular no permite en muchos casos establecer con seguridad un diagnóstico de malignidad o benignidad a través de las coloraciones morfológicas habituales, como pueden ser la de Giemsa y Papa Nicolau. Y es por eso que tenemos que recurrir a técnicas complementarias. Vamos a empezar a hablar de algunas técnicas complementarias y en el próximo teórico la doctora Mendeluc va a hablar de otras. Las más comunes, las que más se usan en el laboratorio tanto de citología como de patología, son las técnicas citoquímicas, las técnicas inmunocitoquímicas, la técnica del agenor y la ploidía. Bueno, ¿qué podemos decir de las técnicas citoquímicas? Ustedes dirán, ay, ¿por qué
me pone cuadros acá, porque todos ustedes pueden reconocer de quiénes son esos cuadros. Ahí tenemos la Gioconda, tenemos los girasoles de Van Gogh, o tenemos un fresco de Miguel Ángel. Y eso es lo que persiguen las técnicas citoquímicas. A través de una reacción, nosotros podemos determinar la célula que es, ¿sí? Y poder reconocerla a través de una reacción química que se produce solo en la célula y no fuera de ella. Una técnica citoquímica muy conocida y que creo que ustedes ya la deben haber visto en otras oportunidades, en otras materias, es la investigación de polisacáridos, la llamada PAS, técnica de PAS, que es Periodic Acid Shift. ¿En qué se fundamenta? En que yo voy a hacer una hidrólisis oxidativa de los polisacáridos a través del ácido periódico y transformo esos oxidrilos en aldehídos. Y estos aldehídos son revelados con el reactivo de Schiff y nos dan una coloración rojiza. Y va a haber muchas oportunidades en donde yo puedo aplicar esta técnica de PAS, sobre todo cuando tengo mucopolisacáridos. Ustedes saben que en muchos lugares, como por ejemplo en las células endocervicales, hay mucopolisacáridos. Y también para qué nos puede servir en el caso de los adenocarcinomas mucosecretantes. Como nosotros sabemos, los adenocarcinomas provienen de un epitelio cilíndrico y por lo tanto, si es cilíndrico va a ser mucosecretante y nos va a ayudar entonces en el diagnóstico para estar seguros que esas células que estamos viendo son del adenocarcinoma y no son, por ejemplo, mesoteliales reactivas. ¿Cuándo considero, porque ustedes ahí ven todo un color rojizo, pero cuándo considero positivo ese PAS? Cuando veo depósitos ya más oscuros, como se ven en esas células donde hay como puntitos negros, ¿sí? Esas células son PAS positivas. Son células neoplásicas que corresponden a un adenocarcinoma mucosecretante metastásico. Aquí tenemos una imagen de una biopsia de un adenocarcinoma de ovario mucosecretante, en donde ustedes ven a todo ese material bien teñido de rojo, porque todas esas células realmente son mucosecretantes y por lo tanto son PAS positivas. Por otro lado, ustedes saben que el epitelio pavimentoso estratificado contiene glucógeno y yo puedo determinar ese glucógeno a través de esta prueba de PAS. ¿Por qué? Porque previamente voy a tratar ese glucógeno con diastasa para que me pueda liberar esos grupos y poder hacer la reacción de PAS. Por otro lado, también ustedes saben que en la colposcopía se utiliza el test de Schiller, que también hace algo similar porque se le agrega Lugol y las zonas que son Lugol negativas son las que no tienen glucógeno. Bueno, entonces, ahí estamos viendo un epitelio pavimentoso estratificado donde vemos que es todo PAS positivo. Ahora, por otro lado, tenemos una biopsia de una lesión de alto grado, ¿sí? En donde en la lesión de alto grado se supone que va a ser aglucogénica. Acá tenemos la lesión con hematoxilina eosina. Ahora vamos a ver cómo se ve con la prueba de PAS. Como pueden apreciar en la parte superior, todo ese epitelio no se tiñó con PAS. Y la zona que vemos abajo es una glándula endocervical que sí fue teñida con PAS. Por eso, digamos que esta prueba citoquímica nos permite determinar distintas patologías, ayudar al diagnóstico de esa patología. La técnica citoquímica que ustedes le mostraron en los trabajos prácticos fue la reacción de Peirce. La reacción de Peirce nos permite determinar los depósitos de hierro que se encuentran en el interior de la célula. Estos depósitos de hierro, por lo general, están como gránulos de hemosiderina y son detectables entonces con esta reacción. Este hierro 3+ está unido a las proteínas. Por eso le agregamos ácido clorhídrico para separar, por un lado, las proteínas del hierro 3+.
Y después agregamos ferrocianuro potásico, que si está presente el hierro, nos va a dar un precipitado verde azulado por la formación de ferrocianuro férrico. ¿Y cuándo va a ser importante esto? Va a ser importante en los casos de hemorragia alveolar, ¿sí? Porque podemos llegar a detectar los macrófagos cargados con hemosiderina, pero no vamos a estar seguros nunca si son realmente hemosiderina u otro pigmento. Como ven, acá tenemos macrófagos que tienen gránulos en su interior, pero nosotros no podemos estar seguros a través de la coloración de Papa Nicolau si es hemosiderina o es melamina, por ejemplo. Entonces, sí o sí hay que hacer la reacción de Peirce. Y aquí tienen los macrófagos cargados con hemosiderina y nosotros se considera que es positivo para hemorragia alveolar cuando hay más del 20% de macrófagos de un color azul intenso. Nosotros realizamos un trabajo que fue aceptado para su publicación en mayo de este año, en donde hablamos de la importancia de los macrófagos cargados con hemosiderina en el diagnóstico de la hemorragia alveolar difusa. Y dentro de las técnicas citoquímicas hay técnicas que son específicamente enzimoquímicas, en donde se utiliza la acción de una enzima para determinar un determinado tipo de carcinoma, como puede ser en el caso de la determinación de fosfatasa alcalina fracción placentaria. En estos casos lo que vamos a tener, por ejemplo, en los carcinomas de ovario, un aumento de esta fosfatasa alcalina. Entonces se utiliza, por ejemplo, la hidrólisis del alfa-nastil fosfato ácido de sodio, que en presencia de la fosfatasa alcalina que está presente en la célula, nos va a dar como resultado un precipitado negro de alfa-nastilo. Como vemos acá, esto es una biopsia de un cistoadenocarcinoma de ovario positivo para la fosfatasa alcalina placentaria. Todo ese precipitado negro que se ve alrededor es porque hay una gran cantidad de fosfatasa alcalina placentaria presente en este tipo de tumor. Y aquí vemos en un líquido acítico proveniente de la metástasis del cistoadenocarcinoma de ovario, esa célula con un precipitado negro. ¿Por qué? Por la presencia de una gran cantidad de esta fosfatasa alcalina placentaria. Otra enzima que es importante porque tiene que ver con las células que están en proliferación y como ustedes saben, en los tumores hay muchas células en proliferación, es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que forma parte del yunque de las pentosas, ¿sí? Esta enzima es la que transforma en ribosa fosfato y entonces podemos utilizar a través, si hay una gran cantidad de esta enzima, utilizamos como reactivo al NADP, que se transforma en NADPH y libera un electrón. Y este electrón con sales de tetrasolio nos va a dar un precipitado de color negro. Por lo tanto, va a ser útil para poder determinar, como ya decíamos, si una célula está proliferando o no. Como ustedes saben, las células endocervicales son células que tienen algo de proliferación porque lo necesitan para poder fabricar el moco, entonces las vemos que tienen algo de expresión de esta enzima. Pero aquí tenemos un adenocarcinoma con una fuerte expresión de esta enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque son células malignas y por lo tanto altamente proliferativas. Otra cosa que podemos realizar, porque siempre lo que nosotros queremos determinar es si esa célula es benigna o si es maligna, podemos hacer la investigación del ADN. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? A través de la reacción de Feldgen. ¿En qué consiste? En hacer una hidrólisis del ADN, ¿sí? De forma tal de exponer a los aldehídos, ¿sí?
y estos son revelados con el reactivo del Schiff, el mismo que usábamos para el PAS. Por lo tanto, vamos a tener también un color rojizo. Aquí tenemos núcleos tenidos con la reacción de Feldgen, que nos va a servir para el estudio de la haploidía. Y ahí vemos una mitosis, ¿sí? Al mismo tiempo de los otros núcleos. ¿Cómo voy a realizarlo? El estudio de la haploidía a través de un análisis de imagen. Entonces, yo voy a colorear las células con Feldgen y una vez que las tengo coloreadas, los voy a poner en un analizador de imagen de forma tal que ese analizador va a través de espectrofotometría determinar la cantidad de color que tengamos en cada núcleo. Y lo importante de esto es que yo voy a tener que medir núcleo por núcleo para poder llegar a hacer un análisis de las células que estoy viendo. Pero por otro lado, es mejor porque yo puedo determinar qué núcleos quiero analizar, a los núcleos que yo vea que realmente pueden ser neoplásicos. Entonces, como ven ustedes, este analizador, yo marco cada núcleo que quiero analizar y cada núcleo marcado me va a dar una imagen en la que se ve, en el gráfico que se ve en la parte inferior, que va a determinar qué cantidad de ADN tiene ese núcleo, ¿sí? Y puedo hacer un histograma y poder determinar si esa célula tiene un contenido diploide o si es aneuploide. Como ven ustedes en el gráfico, ahí tenemos la cantidad de células contadas y la cantidad de ADN y vemos que una célula euploide que tiene un contenido 2N va a estar figurando con la mayoría de con una gran cantidad de células contadas y toda esa población es euploide, lo voy a tener todo en 2N o 2C, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un contenido normal de ADN. Por lo tanto, si tiene un contenido normal, esa célula va a ser benigna. Aquí tenemos otro gráfico en donde ustedes ven que la mayoría de las células caen ni en 2N, ni en 4N, ni en 8N. Porque alguna célula puede caer en 4N porque puede ser que se esté duplicando. Pero si la mayoría queda en algo que no es ni 2N, ni 4N, ni 8N, significa que es aneuploide, que no tiene un contenido normal de ADN. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, en los adenocarcinomas. Nosotros hace algunos años hicimos un trabajo en donde vimos el uso de diferentes marcadores y también la haploidía en líquidos de punción para determinar si nos servía para diferenciar entre células reactivas de células neoplásicas. Y vimos que la mayoría de los adenocarcinomas son aneuploides. Las muestras negativas, como pueden ser las mesoteliales reactivas o las mesoteliales normales, son euploides. Pero lo que hay que tener en cuenta es que los mesoteliomas, la mayoría son aneuploides, pero algunos pueden ser euploides. Entonces no nos serviría esta técnica para diferenciar mesotelioma de adenocarcinoma, porque vamos a tener algunos que algunos van a ser benignos, algunos van a ser euploides y otros no. Una técnica que sí nos permitió usarla en forma rutinaria para, en los casos en que no sabíamos si la célula era benigna o maligna, fue la técnica de Agenor. ¿Por qué? Porque es una metodología más simple y de menor costo. ¿Y en qué se basa? Es que detecta, mediante el uso de sales de plata, las proteínas fibrilares no histonas ubicadas en las regiones organizadoras del nucleolo. ¿Qué son las regiones organizadoras del nucleolo? Son loops de DNA que codifican para RNA ribosomal. Eso se lo llama NOR.
En metafase están en los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Pero en interfase están en el centro fibrilar. Y no son otra cosa que no corresponden que el nucleolo, ¿sí? Y entonces ya podemos adelantar que una célula maligna va a tener más cantidad de nucleolos, que una célula que está en proliferación va a tener mayor cantidad de nucleolos. Entonces, a través de sales de plata que se unen a las proteínas que están en esa zona fibrilar, podemos determinar esas proteínas y en forma indirecta decir si realmente hay una mayor proliferación o no. Por lo tanto, el agenor es un marcador de proliferación. Por lo tanto, el organizador nucleolar está formado por los genes que codifican para el RNA y por las proteínas fibrilares no histonas, que estas proteínas son la RNA polimerasa 1, el factor transcripcional VF, la nucleolina, la nucleofosfamina y ADN topoisomerasa. Entonces, lo que se va a unir en la plata es a estas proteínas fibrilares no histonas. Por otro lado, nosotros sabemos que el tamaño del nucleolo está en relación directa con la producción de proteínas y con la actividad celular. Por lo tanto, si hay mayor actividad celular, vamos a tener un tamaño del nucleolo mayor. ¿Cómo lo vamos a revelar ese agenor? Como cada punto corresponde a un organizador nucleolar que se visualiza como un precipitado marrón. Se cuenta con objetivo de inmersión el número de puntos de agenor por célula. Como mínimo hay que contar 100 células y el resultado me da la media de puntos por células. ¿Qué les parece a ustedes? En una célula mesotelial vamos a tener pocos o muchos puntos. En una mesotelial reactiva vamos a tener más y en una maligna vamos a tener muchos más. Aquí tenemos células mesoteliales teñidas con la técnica de Agenor, en donde revelamos que ese punto corresponde al nucleolo y como ven ustedes hay uno o dos, más no hay. Aquí tenemos a la izquierda células mesoteliales reactivas, en donde vemos que puede haber hasta 4 o 5 puntos, a diferencia de las células neoplásicas, en donde encontramos una gran cantidad de puntos que a veces confluyen en un punto grande, ¿sí? Por eso nosotros hicimos un trabajo en el año 2000 en donde diferenciamos poblaciones a través de la técnica de Agenor. En mesoteliales reactivas, donde la cantidad de puntos NOR era de 4,80 y con una diferencia, con un desvío estándar de 1,50, a diferencia de las células neoplásicas, donde la media de los puntos era de 15 con un desvío estándar de 3. Como ven, hay diferencia significativa en las dos poblaciones. A través de esta técnica pudimos demostrarlo. Pero no solo aplicamos el Agenor a los líquidos de punción, también vimos que se podía aplicar a otro tipo de materiales. Y en este caso tenemos un Papa Nicolau, en donde vemos a la izquierda un coilocito, que todos ustedes ya conocen, donde vemos ese gran halo perinuclear. Como sabemos, eso es una célula que está en retroplasia, que va camino a la muerte. Por lo tanto, ¿qué suponemos? Que su agenor va a ser muy, muy pequeño. Y es lo que vemos a la derecha. Ven que se ve esa célula con ese halo, pero los puntos agenor son muy pequeños. Hay 2 puntos en un núcleo y un punto en otro. Por otro lado, sabemos que el conteo de las partículas NOR se puede realizar en el caso de los líquidos de punción, donde veamos que esos puntos son discernibles, ¿sí? Pero es mejor todavía medir el área de esos puntos NOR a través de un analizador de imágenes, como ven ustedes en la figura de inferior. Como decíamos, en la diapositiva de la superior vemos que los puntos son discernibles, pero son todos pequeños. En cambio, en la inferior, que corresponde a un carcinoma de pavimentoso, que sabemos que va a tener una gran cantidad de organizadores nucleolares, vemos que esos puntos no son todos iguales
pero son muy grandes. Entonces ahí va a ser mucho mejor hacer la medida del área, porque no va a ser representativo contar solo la cantidad de puntos porque son de diferente tamaño. Fíjense este caso de una metaplasia atípica que corresponde a un AXH, en donde no podemos saber si esto va a ser una lesión que progrese a un HSIL, y como ven ustedes tiene una gran cantidad de puntos NOR. Y nosotros haciendo una medida del área podemos determinar si realmente se trata de una lesión que va a progresar o no. Como ven ustedes, este analizador de imágenes nos dio una medida del área y que nos va a poder decir si realmente la suma de todos estos agenor presentes en ese núcleo nos va a dar una idea de si esa célula progresa y va a progresa una lesión de tipo HSIL. Como entonces sabemos, también por otro lado, hay analizadores automáticos de imágenes de citología cervical, que hacen un escaneo automático, enfocan el extendido, hacen una preclasificación automática según el sistema Bethesda, pero funciona con preparaciones de citología en medio líquido. Como ustedes saben, en nuestro país ese tipo de citología no existe. Hemos tenido experiencia, pero sabemos que como es muy cara, y el analizador automático de imágenes, que ustedes saben que también se los ha mostrado a la doctora Mendelú para orinas, no nos va a poder hacer un escaneo general, pero no estamos muy de acuerdo en su estudio. Aquí tienen un ejemplo de las imágenes, toma fotos de distintas imágenes y estas son reveladas y no hay necesidad de realizar todo el scanning, digamos, a través de un screening de todo el preparado. En nuestro caso no tenemos experiencia en esto porque, ya les digo, la citología líquida no existe en nuestro país. Para terminar, vamos a hablar de un tipo de tumor específico en donde vamos a aplicar todas estas técnicas de complementarias, algunas de las que quizás van a hablar más en la clase que viene, como la inmunomarcación y la microscopía electrónica, pero van a ver que se llegó al diagnóstico de cistoadenocarcinoma de ovario a través de la ayuda de todas estas técnicas complementarias. El cistoadenocarcinoma de ovario es un tumor que se da en mujeres jóvenes y por eso es importante su diagnóstico precoz, porque puede tener un tratamiento adecuado a tiempo. ¿Qué características tiene? Que nosotros encontramos con Papá Nicolau una célula neoplásica con una protusión, pero esta célula puede que no la veamos a esa protusión que es característica de este carcinoma. También podemos encontrar esas células neoplásicas no solo con una protusión, sino con dos. Esto se da en pacientes jóvenes, como dijimos, y lo podemos encontrar generalmente en un líquido acítico. Como ustedes ven, también se ven células en anillo de sello y células en disposición glandular, globosas, propias del adenocarcinoma. Pero ¿qué también les llama la atención? Que hay células como concilias en negativo con Papá Nicolau. ¿A qué corresponderán? Fíjense que en esta diapositiva encontramos muchas de esas células como con la protusión y como concilias en negativo. Esto es con la coloración de PAP. Cuando se realiza la coloración de Giemsa a este mismo líquido, se ven a esas células, pero que rodeando la protusión aparecen como unas cilias que se ven en color rojizo. Y entonces piensen ustedes, si la célula es maligna, ¿podrá tener cilias? ¿No es que el adenocarcinoma decíamos que la diferenciación se pierde? Nunca podríamos encontrar cilias.
Entonces, ¿qué será esto? Aquí vemos a la célula con más aumento, con la protusión y con lo que parecen cilias. Fíjense que con Giemsa se diferencia bien que esa protusión tiene un color rojizo, que la bibliografía hablaba de cilias. Y el doctor Palaboro, que es el profesor consulto de la cátedra, se preguntaba, esto no pueden ser cilias, por lo que decíamos. ¿Por qué? Porque no puede haber cilias en una célula maligna. Aquí lo vemos a mayor aumento, cómo estaba formada esa célula, con esa protusión, con ese color rojizo que nos llamaba la atención. Fíjense acá, la célula con las dos protusiones de los dos lados, o la otra más grande con una sola protusión. Accedimos a la biopsia de ese cistoadenocarcinoma y vimos que en la biopsia también se encuentran presentes las protusiones. Si ustedes ven en la parte inferior a la derecha, en donde se observan las protusiones de las que se ven en las células en el líquido. Como accedimos a la biopsia, también se le hizo la prueba de Paz y vimos que eran Paz positivo. ¿Por qué? Porque son mucosecretantes. Por lo tanto, se tiñen bien de rojo toda la zona epitelial del adenocarcinoma. Se le hizo un marcador, que es el antígeno epitelial de membrana a través de inmunomarcación, que es positivo para los adenocarcinomas, y lo que se vio que tiene un color que era positivo, en este caso, pero débil. Ustedes ven ahí en la zona epitelial, que es la zona de la membrana, está marcado un poquito marrón. Ya en el líquido también se le hizo la inmunomarcación con el antígeno epitelial de membrana y también se vio que era positivo débil. Acá lo vemos a una célula aislada en donde se ve el positivo débil para el antígeno epitelial de membrana. Otra técnica citoquímica de la que no hablamos, pero que también detecta mucopolisacáridos, es la determinación de Alcian Blue. Nos da a dar un color azul si hay mucopolisacáridos. Y acá lo que ven ustedes, un citoplasma azulado, esto es en la biopsia. También se determinó fosfatasa alcalina, como decíamos que esto era de origen de ovario, nos dio positivo. En la biopsia, que es toda esa zona oscura que vemos, y acá vemos fosfatasa alcalina positiva en la célula que tiene la protusión. Como ven ustedes, hay una célula que no tiene protusión, pero otra que tiene protusión que también es positiva para fosfatasa alcalina. Otra cosa que encontramos, que antes se creía que era característico del carcinoma de ovario y ahora se sabe que no, es la presencia de cuerpos de Samoma. Estas son células calcificadas que antes se pensaban que eran característicos solo de los carcinomas de ovarios. Ahora se sabe que no, que pueden estar presentes en otros carcinomas. Aquí tenemos un gran cuerpo de Samoma. Esto lo que nos va a estar indicando que el proceso es maligno, nada más que eso. No nos va a estar hablando específicamente de un tipo de cáncer. Pero fíjense que también encontramos el cuerpo de Samoma en el líquido, no solo en la biopsia, ¿sí? Y ahí ven un grupo celular en donde abajo se ve la presencia del cuerpo de Samoma. Y en este grupo celular hay un gran cuerpo de Samoma. Lo que nos va a estar indicando que lo que decíamos es la malignidad. Porque como decíamos, acá tenemos un carcinoma de tiroides en donde también hay un cuerpo de Samoma en una punción pleural. Por eso no va a estar siendo específico del carcinoma de ovario. Por lo tanto, como al doctor Palaboro no le quedaba claro cómo podían decir que eran cilias lo que había en esas células, lo que realizó fue microscopía electrónica de scanning. La microscopía electrónica de scanning lo que nos permite ver es la superficie de esa célula. Y como vemos, esa superficie nos estaba indicando que había microvellosidades anómalas
en toda la superficie de la célula, y esto es debido a que la célula es maligna. Pero en la protusión también había microvellosidades anómalas. También le hizo microscopía electrónica de transmisión, en donde podemos ver la célula en su interior. Y lo que vio es que esa célula neoplásica con esa protusión que parecían cilias no eran más que microvellosidades anómalas exacerbadas, ¿sí? Acá vemos el detalle de esas microvellosidades anómalas, que serían una pseudociliación. No podemos hablar de cilias, porque si nosotros queremos hablar de cilias, sabemos que la cilia está formada de otra forma. Esta sería una microscopía electrónica de cilias verdaderas, que está formado por los microtúbulos, en donde hay características especiales dentro de esas cilias que no las encontrábamos en este tipo de células malignas. Por lo tanto, lo que podemos decir que el cistoadenocarcinoma de ovario es un tumor que es diagnosticado a través de las dos coloraciones, Giemsa y PAP, porque la de Giemsa nos permite ver ese penachito que parecerían que son cilias, pero no son más que microvellosidades anómalas. Bueno, llegamos al final de este teórico y ya no van a tenerme más en los teóricos porque queda solo uno que va a dar la doctora Mendeluc, y les quería agradecer, y si tienen algún inconveniente, algo que quieran consultar, me pueden escribir al mail de la facultad o a mi mail personal. Muchísimas gracias.